Quiero antes que nada agradecer y felicitar al señor canciller Guillaume Long, a su equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores y a todos los organismos internacionales, a todos los países, a todas las delegaciones que han contribuido a la organización de este importante evento, que para el Ecuador y para todos los países en general siempre es oportuno hablar de justicia fiscal, de justicia social, pero hoy en el Ecuador estamos ante una época donde se discute un pacto ético a nivel interno de combate a los paraísos fiscales y también en el contexto de la presidencia que se asumió del grupo G77 más China, estamos exhortando a toda la comunidad internacional a que este pacto ético, este pacto fiscal y de justicia social sea obviamente una realidad y pase del discurso, de la retórica a la acción. Voy a referirme a tres ejes básicamente, a los paraísos fiscales y su incidencia, más que importancia, su incidencia en la desigualdad, a los paraísos fiscales y sus efectos en la región y en el Ecuador, y la política tributaria que ha adoptado el gobierno del Ecuador desde el año 2007 hasta la presente fecha, que ha sido una política tributaria muy activa en contra del abuso en la utilización de los paraísos fiscales y del combate a la evasión fiscal en general. Muchas organizaciones aquí representadas, creo que buena parte de ellas, atribuyen que 2/3 partes de las fortunas mundiales están en paraísos fiscales de la Unión Europea. Si eso le sumamos quizás las colonias que están en el Caribe y en otras partes de Asia o de Oceanía, probablemente tengamos un porcentaje adicional de la riqueza en los paraísos fiscales. Este gráfico es muy importante, es tomado del libro Capital en el siglo XXI de Tomás Piketty y nos demuestra en la línea azul cómo es el saldo de los activos externos netos, es decir, el nivel de inversiones que tienen los países en el extranjero versus el nivel de inversiones que esos países reciben del extranjero. Y si ustedes miran, en la curva azul están los países ricos, más ricos del mundo, Europa, Estados Unidos y Japón. Y si ese saldo es negativo en esos países más ricos, bueno, la interrogante, ¿dónde está el saldo positivo? Y no está en Marte, está en los paraísos fiscales. Entonces, ahí está el gran debate. Coincido mucho con quienes me antecedieron en la palabra, que no se puede ver aisladamente la problemática de la desregulación financiera y los paraísos fiscales. Hay que verle en su contexto como parte de un fenómeno que se potencia, la utilización de estos centros financieros offshore, donde la mayor fuerza o el mayor atributo que se da a su sistema de captación de inversiones es vender un sistema de secretismo, de oscurantismo, de opacidad, donde obviamente hay un capital sin responsabilidad y sin rostro. Y como ya muchos antes me han antecedido, Guillaume y todos los panelistas acá, de que los paraísos fiscales generan un problema de desigualdad, generan un problema sobre todo a los países en vías de desarrollo, realmente debemos de preguntarnos cómo arranca y desde cuándo arranca esto y ver cómo se han convertido los paraísos fiscales en un entramado de medidas y herramientas en pos de una liberación económica mundial. Tiene incidencia con la parte financiera, tiene incidencia con la parte fiscal, tiene incidencia con los flujos externos lícitos e ilícitos y tiene incidencia, sobre todo con los ilícitos, y tiene incidencia con el comercio internacional. Y comienza, coincidentemente, esta desregulación financiera, esta liberación de la economía, de los mercados globales, comienza entre los años 70 y 80, en la misma época que aparecen los paraísos fiscales. Quizás unos gráficos adicionales. El problema central es que si esto no lo abordamos desde la perspectiva internacional como un tema de justicia social, de combate a la desigualdad, es decir, de que los países con menos
recursos requieren de ingresos fiscales para financiar su desarrollo y que no puede ser que los países que más capacidad económica tienen en desmedro de los que menos tienen, obviamente sean los que abusen principalmente de los paraísos fiscales. Yo estoy totalmente de acuerdo con quienes me antecedieron en la palabra y estoy muy claro que esto no depende de la voluntad de pequeñas colonias, de pequeñas islas que tienen como una fuente de un empleo, como una fuente de ingresos, de divisas, de atracción, de pseudo inversiones a los centros financieros offshore, al sistema financiero, sistema societario, obviamente, donde no se conoce la titularidad de los inversionistas, sino que los paraísos fiscales existen porque los países desarrollados así lo han decidido y han decidido aún no combatirlos. Por eso, desde el sur, desde los países más afectados, de los países de corrientes progresistas que queremos una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, debemos de llevar el discurso a la práctica con nuestras posiciones firmes en el contexto internacional para erradicar definitivamente a los paraísos fiscales en el mundo. Y aquí vemos también tomado de Tomás Piketty, cómo el 10% más rico siempre ha tenido entre el 60% y el 90% de la riqueza. Y mientras las tasas de rendimiento del capital sean mayores a las tasas de crecimiento económico, la desigualdad se va a seguir incrementando. No es la única variable de desarrollo la de crecimiento económico, pero si aparte de que no existe el crecimiento económico suficiente para generar empleo y reparto de la riqueza, si aparte cada vez las tasas de crecimiento del capital son más grandes que las tasas de crecimiento de la economía, obviamente ya sabemos quién es detenta el gran capital, las grandes transnacionales, el sistema financiero, las corporaciones, así que tenemos un problema de reparto inequitativo de la riqueza y de ampliación cada vez mayor de las brechas sociales, lo que genera cada vez no solo más desigualdad, sino más violencia social. Los impuestos directos, como los impuestos a la renta, los impuestos patrimoniales, a las herencias, a las plusvalías, a la tenencia de la propiedad, buscan neutralizar estas tendencias. Pero los paraísos fiscales lastimosamente anulan estos intentos en gran medida. No vale de mucho tener un buen diseño tributario con tasas progresivas del impuesto a la renta si tenemos huecos fiscales que permiten que las grandes corporaciones y que los grandes dueños del capital puedan refugiarse en estas denominadas guaridas fiscales, porque ellos obviamente siempre son los que van a poder acceder a los complejos entramados societarios, financieros y fiscales. Ahora, un contexto de los paraísos fiscales en la realidad ecuatoriana y en Latinoamérica, una de las regiones, o quizás la región más inequitativa del planeta. Tenemos problemas éticos, la corrupción, las actividades ilícitas, la evasión y la concentración de la riqueza, y problemas estructurales. Los paraísos fiscales debilitan el régimen institucional del Estado, generan ineficiencia en el uso y asignación de recursos, incentivan la economía oculta o sumergida, crean violencia social y costos asociados a la seguridad, erosionan las bases tributarias, generan problemas de déficit público, favorecen que el 1% más rico sea cada vez más rico y polarizan socialmente el producto de la desigualdad. ¿Y esto cómo se traduce en cifras? Organizaciones como Oxfam dicen que 32 millones de personas en América Latina y el Caribe podrían salir de la pobreza si desaparecieran los efectos perniciosos de los paraísos fiscales. En el Ecuador, la Tax Justice Network, la Red de Justicia Fiscal, estimó que entre el año 1970 a 2010 habrían salido más de 20 mil millones a los paraísos fiscales. El Ecuador, la Administración Tributaria, estimó con la tasa promedio de fuga de capitales anual de 2.4% del PIB los restantes 5 años y tenemos que
la estimación nos da 30.000 millones, un 30% del tamaño de la economía, del PIB que lo comentó el canciller Guillaume Lom, de la economía del Ecuador, es aproximadamente de 100.000 millones de dólares. Han salido en más de estas 4 décadas más de 30.000 millones a los paraísos fiscales. Y obviamente quienes pueden fugar esos capitales son los más ricos. Obviamente afectando el financiamiento del desarrollo nacional. Y tenemos obviamente los problemas de la evasión. 200.000 millones de dólares anuales se pierden en América Latina y el Caribe en los presupuestos que pueden cubrir obviamente servicios como la salud, la educación, la seguridad en los países más necesitados. Eso en el Ecuador, solo para que ustedes tengan una referencia, en los últimos 3 años han salido hacia los paraísos fiscales por diferentes motivos 4.723 millones, 1.6% del PIB en promedio en los últimos 3 años. Y el 22% de la riqueza se encuentra en empresas offshore, lo que impide a los estados invertir en servicios como la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Y esta falta de transparencia facilita la concentración de riqueza, el lavado de dinero, obviamente, y el crimen organizado. Lo más reciente, en el Ecuador, un país pequeño, salió como el 9º país en mayor número de intermediarios de la base publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas. Tenemos registradas en nuestras bases de datos del catastro 1.468 empresas que son dueñas de un capital que más adelante les voy a indicar, y encontramos 2.112 empresas adicionales, o sea, más de las que teníamos registradas solo en un estudio jurídico de un país considerado en el Ecuador como un paraíso fiscal. Es decir, tenemos cerca de 3.500 empresas offshore que son dueñas de las sociedades en el Ecuador y que realmente esconden a propios residentes del Ecuador dentro de estas estructuras offshore. Ya les había dicho, este es el desglose de cada uno de estos últimos 3 años de la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales. 1.727 millones en el 2014, 1.652 en el 2015, ha reducido en el 2016, hemos tomado ciertas medidas justamente a partir del año 2015. Muchas medidas hemos tomado desde el 2007, desde finales del 2007, pero tuvimos una importante reforma para combatir y prevenir el fraude fiscal en el 2014 que está vigente desde el año 2015, que entre otras cosas incrementa en 3 puntos la tarifa del impuesto a la renta de sociedades a quienes tengan capital accionario en paraísos fiscales. Esta es la participación de las empresas domiciliadas en el Ecuador que tienen capital extranjero. Tenemos un total de sociedades nacionales que tienen accionistas en el exterior, 31.900 millones de dólares, de los cuales 9.227 de estos están representados por esos accionistas extranjeros, y de los cuales aproximadamente la mitad, 4.562 millones, están domiciliados en paraísos fiscales. Buena parte o la gran mayor parte de estos son ecuatorianos que se esconden en paraísos fiscales. Estos son, dentro del listado del Ecuador, de los 86 países o territorios considerados como paraísos fiscales, estos son los destinos o los países utilizados o territorios utilizados por el Ecuador para esconder el capital accionario de residentes ecuatorianos en empresas domiciliadas en estos países. 54% Panamá, 13% Islas Vírgenes, 12% Barbados, Islas Caimán 9.97, Bahamas 4.12 y Bermuda 2.51, y otra participación menor. Pero lo cierto es que de esos países no nos llega nada de inversión extranjera. Obviamente eso es algo que hemos venido transparentando. Desde el año 2011 se publica, desde el año 2007 se publica el conglomerado de empresas que conforman los principales grupos económicos del Ecuador, que a esta fecha son 200 grandes grupos económicos del Ecuador, representados buena parte por familias ecuatorianas de la mayor capacidad económica, que representan aproximadamente un 40% de la economía, concentrado en 200 grupos económicos. Desde el año 2007 venimos publicando detalles de su contribución tributaria, de quiénes son sus accionistas a último nivel de beneficiario efectivo, cuando hemos podido identificarlo, pero desde el año 2011
venimos publicando quienes tienen participación dentro de sus grupos económicos en empresas offshore residentes en paraísos fiscales. ¿Qué derivó en el Ecuador la investigación de los papeles de Panamá? Bueno, nos encontramos en un deshonroso 9º lugar, siendo un país pequeño, con el mayor número de intermediarios. El Servicio de Rentas Internas se puso a trabajar al día siguiente de la primera publicación, donde no estaba listado de empresas, y detectó que había 589 empresas. Pudimos hacer una inspección en la oficina o sucursal de Mossack Fonseca en el Ecuador y detectamos ya cerca de 600 empresas. Después fueron publicadas 1.852 empresas por este consorcio atribuidos al Ecuador, y luego nosotros hicimos ya una relación en nuestras bases de datos y detectamos 2.111 empresas, es decir, detectamos más de 200 empresas adicionales que estaban vinculadas con otros países a pesar de que sus propietarios eran ecuatorianos. Tenemos cerca de 300 servidores trabajando en todas las tramas de los papeles de Panamá y la utilización de empresas fantasmas también locales, y hemos tenido frutos que nos dan ya resultados de abril o de mayo del año anterior a sacar por 150 millones de dólares de recuperación en favor del fisco. ¿Cuál ha sido la política tributaria para el Ecuador antiparaíso? Bueno, antes del 2007 no existía política tributaria antiparaísos fiscales. A partir del 2007 se crean normas que desincentivan la salida de capitales, como el impuesto a la salida de divisas. Se crea la posibilidad de que el Servicio de Rentas Internas, la Administración Tributaria de Ecuador, pueda emitir un listado donde determine cuáles son los países considerados o territorios paraísos fiscales. Tenemos 86 países y territorios considerados paraísos fiscales, más un concepto abierto. Todas las cifras que les dije anteriormente están de aquellos países que están identificados como paraísos fiscales, pero permanentemente nosotros buscamos regímenes offshore o regímenes societarios laxos de nula o baja tributación, que de acuerdo a nuestra norma se puede considerar, aparte de los países que están expresamente nombrados en la lista, jurisdicciones de menor imposición, quienes tengan el 60% o menos de la tasa impositiva del Ecuador de sociedades, que es del 22%, es decir, quienes tengan una tasa impositiva en el impuesto sobre las sociedades a la renta de menos de 13%, tienen esa connotación de jurisdicción de menor imposición, que tiene el mismo tratamiento en dividendos, en salida de divisas, en tasa impositiva que los paraísos fiscales. Y adicionalmente tenemos muy claro definido cuáles son los regímenes fiscales preferentes, es decir, donde se tienen acciones al portador, donde hay todavía el sigilo bancario para las administraciones tributarias, donde no se comparte la información con otros países, y obviamente donde prevalece el oscurantismo o el secretismo societario y bancario. Entonces, primero identificamos qué son y cuáles son los paraísos fiscales. Se redujeron o eliminaron beneficios para quienes operan o triangulan con paraísos fiscales, se han incrementado las tarifas, se ha regulado también porque justamente cuando nombramos los países considerados paraísos fiscales, vimos que hubo una migración accionaria hacia otros países que no estaban en el listado y justamente se fueron a refugiar en estos regímenes fiscales preferentes que están incluso en países muy desarrollados. Entonces creamos el concepto de beneficiario efectivo porque se nos estaban yendo a países que sin ser considerados paraísos fiscales tenían una legislación laxa en materia societaria y financiera que no exige requisitos de imposición o de información a los inversionistas no residentes en sus países. Y obviamente hemos luchado muy fuertemente en contra de la banca, en contra de los medios de comunicación y los medios de poder para eliminar el secreto bancario. Y hemos tenido que pasar 3 leyes diferentes, una radicalización en cuanto al acceso libre que tiene la administración tributaria a la información financiera de ciudadanos y de empresas. Y un poco las normas antiparaíso cronológicamente, y eso ha ido apalancando ese crecimiento sustancial en la recaudación. Lo que decía el canciller es algo muy relevante. Hemos podido triplicar la recaudación de cuando lo recibimos, cuando inició el gobierno presidido por el economista Rafael Correa en el año 2007. Él recibió, en enero del 2007, él recibió una recaudación de aproximadamente 4.000 millones de dólares y
llegamos a tener una recaudación de 14.000 millones de dólares. Pudimos triplicar la recaudación, pero según un estudio que recientemente hemos actualizado, 9 hasta el 2015, de las reformas que se han hecho en el Ecuador, 9 de cada 10 dólares de recaudación adicional no provienen del incremento de cargas tributarias, de tarifas impositivas o de creación de nuevos impuestos, que sí se han creado, principalmente regulatorios, como impuestos a los activos del exterior, para que las entidades del sistema financiero traigan el capital a financiar el desarrollo local, el impuesto a la salida de divisas, sino que provienen de la eficiencia en la recaudación tributaria, del combate a la evasión fiscal y de una mayor formalización de la economía. Entonces, y obviamente tipificar como delito la utilización de empresas instrumentales, sean locales o internacionales, eso también ha sido relevante. Recientemente tuvimos una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que ya el pago de las obligaciones no extingue el delito tributario, solo es un atenuante, y hemos tenido normas como considerar al incremento patrimonial no justificado como un ingreso de fuente ecuatoriana, y en el 2016, una norma muy importante, creamos el concepto de planificación fiscal agresiva, y la administración tributaria ya no tiene ningún reparo, no puede nadie cuestionar a la administración tributaria si publica una práctica de planificación fiscal agresiva, porque está facultado legalmente para hacerlo, con nombres y apellidos, porque hay que ponerle rostro a los responsables de la delincuencia fiscal. Como decía el compañero diputado de la Argentina, estos son delitos, sino que son delitos de cuello blanco y obviamente pasan, lamentablemente, con mucha tolerancia en ciertos países. Entonces, en el Ecuador ha habido una verdadera política de combate a los paraísos fiscales en el contexto nacional, pero ahora queremos invitar a los demás países, a las demás organizaciones, a seguir luchando en el contexto internacional para que quienes tienen el poder de decidir la desaparición, no tenemos nada en contra de los pueblos fraternos que lamentablemente han sustentado sus economías en estos centros de inversiones financieros. No es un problema de ellos, es que no se les ha dado también la oportunidad de que se desarrollen otras alternativas productivas. Los problemas de insularidad, los problemas de retraso en el desarrollo relativo tienen que ser corregidos por la comunidad internacional. Y hay que darles una alternativa a esos países, a esas islas. El problema no es de ellos, el problema está en los países desarrollados, que controlan y tienen poder sobre ellos. Así que luchemos todos juntos para combatir hasta su erradicación el flagelo que significa para un mundo totalmente desigual e inequitativo los paraísos fiscales. Solo con la decisión de todos, hasta llegar a los más grandes, podemos desaparecer los efectos nocivos y perniciosos de la utilización de los paraísos fiscales. Para terminar, debo de informarles que no puedo quedarme al panel de preguntas si es que hay, pero queda mi equipo del Servicio de Rentas Internas y también representantes del Ministerio de Coordinador de Política Económica, y queda la presentación y cualquier información en estos 2 días que requieran de las recientes reformas, y no solo de las reformas, sino de las estrategias y prácticas de la administración tributaria que están ampliamente publicadas y difundidas en nuestra página web. Quedamos a las órdenes como país anfitrión, como administración tributaria del país anfitrión, para fortalecer, apoyar sus iniciativas en pos de seguir combatiendo cada vez con mayor eficacia